días. El día de ayer, cuando estuvimos compartiendo el tema de los profetas menores, prometí que hoy compartiría especialmente con ustedes un cuentacuentos sobre el profeta Jonás. Una historia hermosísima de un hombre que vivía muy tranquilamente en su pueblo, en Israel, y allí escuchó la voz de Dios. Jonás, por supuesto, que al escuchar la voz lo primero que se sintió fue emocionado. La voz de Dios se dirigía no siempre y de una manera muy particular a todos los hombres. Jonás, que se sentía muy bendecido y muy querido de Dios, entonces escuchó la voz que le decía: Jonás, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, porque sus pecados han llegado hasta mí. Jonás, un hombre pequeñito, barbudo, dijo: ahora será la venganza del pueblo de Israel. Y creyendo que se podía ocultar de Dios, dijo: no voy a ir a Nínive. Tomó el primer barco que se encontró rumbo a Tarsis y muy tranquilo huía de Dios. El barco iba avanzando y avanzando hasta que pasaron unos cuantos días de navegar por el mar y se desató una terrible tormenta. Al principio, los marineros creyeron que sería una tormenta pasajera, pero a medida que pasaba el tiempo, la tormenta arreciaba y arreciaba. Entonces comenzaron a tirar algunos de los objetos de mercancías que el barco llevaba. Jonás se fue al fondo del barco y mucho, pero muy tranquilamente dormía. Cuando el capitán del barco lo encontró, le dijo: ¿qué haces aquí, holgazán? ¿Por qué estás durmiendo mientras todos estamos preocupados porque el barco se hunde? Y Jonás, sin preocuparse, se levantó, se estiró tranquilamente y dijo: no es mi culpa. La tormenta seguía arreciando y arreciando. Los rayos, el agua brincaba al barco. Y fue entonces cuando el capitán del barco dijo: que todos hagan oración a sus dioses porque el barco se va a hundir. Jonás, muy tranquilo, se volvió a dormir y cuando le despertaron le dijeron: a ver, todos estamos orando a nuestros dioses para que el barco no se hunda. ¿Por qué tú no lo haces? Y entonces Jonás dijo: yo soy el culpable de que el barco esté a punto de naufragar y de hundirse. Le preguntaron: ¿por qué es culpable tú? Porque voy huyendo de mi Dios, voy huyendo de Yahvé. ¿Y cómo es que estás huyendo de Dios? Sí, es que Dios quiere que vaya a predicar la conversión a Nínive. Y la mera verdad es que yo quiero que Dios acabe con Nínive, con los asirios, porque son un pueblo muy malo. Además, es un pueblo que seguramente le va a hacer mucho daño a mi pueblo. Pues ora a tu Dios, le dijeron. No, les voy a dar una respuesta más sencilla. Arrójenme al mar y el mar se calmará. ¿De verdad?, le dijeron todos. Sí, yo soy el culpable. Jonás creía que se iba a morir ahogado en el mar y de esa manera se solucionarían los problemas y no tendría que ir a Nínive a predicar el arrepentimiento. Fue entonces cuando de repente, al caer al mar, un gran pez abrió sus fauces y lo tragó por entero. La tormenta se calmó. Los marineros dijeron: tenía razón este hombre.
pero ¿por qué huía de Dios? En fin, unos 3 días después de ese acontecimiento, Dios mandó que aquel gran pez que había devorado a Jonás lo arrojara a la playa. Qué elección tan grande le había dado Dios a Jonás. Y entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, que era muy, muy grande. Si Nínive no se convierte, en 40 días Dios la va a castigar, la va a destruir. Y en su interior Jonás decía, ojalá que no se convierta. Ojalá que Dios los castigue. Pero poco a poco la gente fue escuchando el mensaje de Jonás. Entonces llegó a oídos del rey de Nínive el mensaje de Jonás. Si Nínive no se convierte, será destruida por Dios. El rey de Nínive entonces mandó publicar un decreto en toda la ciudad, que todos los habitantes de Nínive hagan ayuno, se cubran de sayal y echen ceniza en sus cabezas, que hagan penitencia. Tal vez el Dios de Jonás se arrepienta y nos perdone. Y entonces todos los ninivitas se pusieron a hacer penitencia. Jonás se empezó a poner triste, molesto, angustiado. ¿Por qué? Porque los ninivitas se estaban convirtiendo y él no quería eso. Así que pasaron unos cuantos días y Jonás había terminado de predicar y se fue muy tranquilo a observar qué pasaba. Albergaba en su interior la posibilidad de que todavía Dios castigara a Nínive. Se salió de la ciudad, se puso debajo de un árbol, muy deprimido, muy triste y muy desconsolado. Entonces, aquel árbol le dio una sombra muy rica, tan rica que Jonás se sentía feliz y contento. Durante el día le dio sombra, frescura, y Jonás decía, ¡ay, qué rico! ¿A qué horas ocurrirá la destrucción de Nínive? Pero por la noche, Dios mandó que unos gusanitos se comieran aquella enramada que Jonás no había plantado. De tal manera que cuando amaneció, Jonás se encontró con que ya no tenía enramada, no tenía sombra y por lo tanto nuevamente se enojó. Entonces le reclamó a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué te metes conmigo, Dios? Y entonces Dios le dijo a Jonás, oye, hombre, ¿tú te molestas porque un gusano se comió tu enramada? ¿La habías plantado tú? Y Jonás renegaba y maldecía. Y entonces, hasta que llegó un momento en que le dijo Dios, ¿y si tú te molestas por cosas tan chiquitas, Jonás? ¿Crees que yo no siento compasión ni misericordia de los habitantes de Nínive? ¿Crees que me gusta acabar con la vida? No, ya sabía yo que tú los ibas a perdonar. Por eso no quería venir a predicar a Nínive. Por eso yo quería huir de ti. Sé que eres un Dios compasivo. Sé que eres un Dios misericordioso. Y yo, tu profeta, sabía que tú querías hacer esto. Ah, Jonás, qué tristeza me das. Pero sin embargo, yo soy compasivo y misericordioso, lento para enojarme y generoso para perdonar. Entonces, Jonás no tuvo más remedio que contentarse.
tranquilizarse y regresar a su pueblo, donde vivió muchos, pero muchos años, hasta que murió muy, pero muy anciano. Pasemos ahora, después de este cuentacuentos sobre el profeta Jonás, al rezo del oficio de lectura correspondiente a este día 20 de septiembre, en que la Iglesia celebra la memoria festiva de los santos mártires coreanos y que, pues nosotros también, unidos a la oración, podemos dar gloria a Dios por el testimonio de los santos mártires coreanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Testigos de amor de Cristo Señor, mártires santos. Rosales en flor, de Cristo el olor, mártires santos. Palabras en luz de Cristo Jesús, mártires santos. Corona inmortal del Cristo total, mártires santos. Amén. Salmodia. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Salmo 54. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón, me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Segunda parte del Salmo 54. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto, crimen e injusticia. Dentro de ella, calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi amigo y compañero, mi confidente a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Tercera parte del Salmo 54. Pero yo invoco a Dios, el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando sus pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú,
Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Responsorio breve. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría. Presta oído a mi inteligencia. Primera lectura. Comienza el libro del profeta Baruch, capítulo 1, versículo 14, al capítulo 2, versículo 5, y capítulo 3, versículos del 1 al 8. En aquellos días, los desterrados que habitaban Babilonia enviaron a decir al pueblo que se encontraba en Jerusalén: lean este libro de Baruch que les enviamos para que se haga confesión en la casa del Señor el día de la fiesta de los tabernáculos y los días de la asamblea. Dirán: el Señor Dios nuestro, al Señor Dios nuestro, la justicia. A nosotros, en cambio, la confusión del rostro, como sucede en este día. A los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres, porque hemos pecado ante el Señor, lo hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro, siguiendo las órdenes que el Señor nos había puesto delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, hemos sido indóciles al Señor Dios nuestro y hemos descuidado oír su voz. Por esto se nos ha pegado los males y la maldición que el Señor conminó a su siervo Moisés el día que sacó a nuestros padres del país de Egipto, para darnos una tierra que emana leche y miel. Y esto es lo que nos pasa hoy. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, Dios nuestro, de acuerdo con todas las palabras de los profetas que nos han enviado, sino que hemos ido cada uno de nosotros según el capricho de nuestro perverso corazón, a servir a dioses extraños, a hacer lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Por eso el Señor, Dios nuestro, ha cumplido la palabra que había pronunciado contra nosotros, contra nuestros jueces que juzgaron a Israel, contra nuestros reyes y nuestros príncipes, contra los habitantes de Israel y de Judá. Jamás se hizo debajo del cielo entero nada semejante a lo que hizo él en Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés, hasta tal punto de que llegamos a comer uno la carne de su propio hijo, otro la carne de su propia hija. Y los entregó el Señor en poder de todos los reinos de nuestro alrededor, para que fuesen objeto de oprobio y maldición entre todos los pueblos circundantes, donde el Señor los dispersó. Hemos pasado a estar debajo y no encima, por haber pecado contra el Señor Dios nuestro, no escuchando su voz. Oh Señor omnipotente, Dios de Israel, mi alma angustiada, mi espíritu abatido es el que clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Pues tú te sientas en tu trono eternamente, mas nosotros por siempre perecemos. Señor omnipotente, Dios de Israel, escucha la oración de los muertos de Israel, de los hijos de aquellos que pecaron contra ti.
No escucharon ellos la voz del Señor su Dios, y por eso se han pegado a nosotros estos males. No te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres, sino acuérdate de tu mano y de tu nombre en esta hora. Pues eres el Señor Dios nuestro, y nosotros queremos alabarte. Señor, para eso pusiste tu temor en nuestros corazones, para que invocáramos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda iniquidad de nuestros padres, que pecaron ante ti, y aquí estamos todavía en nuestro destierro, donde tú nos dispersaste para que fuésemos oprobio, maldición, condenación por todas las iniquidades de nuestros padres que se apartaron del Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la última exhortación de San Andrés Kim Taegón, presbítero y mártir. Hermanos y amigos muy queridos, consideradlo una y otra vez. Dios al principio de los tiempos dispuso el cielo y la tierra y todo lo que existe. Mediten luego por qué y con qué finalidad creó de modo especial al hombre a su imagen y semejanza. Si en este mundo lleno de peligros y de miserias no reconociéramos al Señor como Creador, de nada nos serviría haber nacido ni continuar aún vivos. Aunque por la gracia de Dios hemos venido a este mundo y también por la gracia de Dios hemos recibido el bautismo y hemos ingresado a la iglesia y, convertidos en discípulos del Señor, llevamos un nombre glorioso, ¿de qué nos serviría un nombre tan excelso si no correspondiera a la realidad? Si así fuera, no tendría sentido haber venido a este mundo y formar parte de la iglesia. Más aún, esto equivaldría a traicionar al Señor y su gracia. Mejor sería no haber nacido que recibir la gracia del Señor y pecar contra Él. Considerad al agricultor cuando siembra en su campo. A su debido tiempo ara la tierra, luego la abona con estiércol y, sometiéndose a buen grado al trabajo y al calor, cultiva la valiosa semilla. Cuando llega el tiempo de la siega, si las espigas están bien llenas, su corazón se alegra y salta de felicidad, olvidándose del trabajo y del sudor. Pero si las espigas resultan vacías y no encuentran en ellas más que paja y cáscara, el agricultor se acuerda del duro trabajo y del sudor y abandona aquel campo en el que tanto había trabajado. De manera semejante el Señor hace de la tierra su campo, de nosotros los hombres el arroz, de la gracia el abono, y por la encarnación y la redención nos riega con su sangre para que podamos crecer y llegar a la madurez. Cuando en el día del juicio llegue el momento de la siega, el que haya madurado por la gracia se alegrará en el reino de los cielos como hijo adoptivo de Dios. Pero el que no haya madurado se convertirá en enemigo, a pesar de que él también ya había sido hijo adoptivo de Dios y sufrirá el castigo eterno merecido. Hermanos muy amados, tened esto presente. Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables padecimientos con su pasión, fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que los poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús,
desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia Santa va creciendo por todas partes en medio de tribulaciones. También ahora, durante 50 o 60 años, desde que la Santa Iglesia penetró en nuestra Corea, los fieles han sufrido persecución, y aún hoy mismo la persecución se recrudece, de tal manera que muchos compañeros en la fe, entre los cuales yo mismo, están encarcelados, como también vosotros os halláis en plena tribulación. Si todos formamos un solo cuerpo, ¿cómo no sentiremos una profunda tristeza? ¿Cómo dejaremos de experimentar el dolor tan humano de la separación? No obstante, como dice la Escritura, Dios se preocupa del más pequeño cabello de nuestra cabeza y, con su omnisciencia, lo cuida. ¿Cómo, por tanto, esta gran persecución podría ser considerada de otro modo que como una decisión del Señor, o como un premio o un castigo suyo? Buscad pues la voluntad de Dios y luchad de todo corazón por Jesús, el jefe celestial, y venced al demonio de este mundo, que ha sido ya vencido por Cristo. Os lo suplico, no olvidéis el amor fraterno, sino ayudaos mutuamente y perseverad, hasta que el Señor se compadezca de nosotros y haga cesar la tribulación. Aquí estamos 20 y gracias a Dios estamos todos bien. Si alguno es ejecutado, les ruego que no los olviden de su familia. Me quedan muchas cosas por deciros, pero ¿cómo expresarlas por escrito? Doy fin a esta carta, ahora que está ya cerca el combate decisivo. Os pido que os mantengáis en fidelidad, para que finalmente nos congratulemos juntos en el cielo. Reciban el beso de mi amor. Oración final. Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros, concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta el fin de nuestros días en el cumplimiento de tus mandatos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Marchemos en paz, en nombre de Cristo. Una vez más, pues agradezco a todos ustedes este momento de encuentro y oración. Y nuevamente agradezco sus comentarios que a través de WhatsApp me hacen llegar. Ojalá que cada día seamos más. Así que les deseo que tengan un viernes muy feliz. Hasta mañana.